Bienvenidos a todos a esta secuencia de estudios sobre el Evangelio de Juan. El día de hoy nos tocará estudiar capítulo 18 desde los versículos 3 hasta el versículo 12, que es sobre el arresto de Jesús. Permítanme orar para empezar este estudio. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que vamos a estudiar, que solo tu Espíritu Santo puede abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprenderla. Guíanos, oh Dios, bendícenos con ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Recordemos que acaba de terminar la última cena y la semana pasada vimos cómo Jesús, después de haber cenado, se fueron al huerto del Getsemaní en la ladera del Monte de los Olivos. Dijimos la semana pasada que Getsemaní significa prensa de aceite, ¿verdad? Prensa de aceite. Y que estando en el huerto de los olivos, imaginamos que era un lugar donde producían el aceite de oliva. Pues allí estaba Jesús con sus discípulos, orando, intercediendo delante de Dios, cargado Jesús, haciendo esa pregunta tan difícil: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús ha terminado 3 veces de orar de esta manera, va a ver a sus discípulos que se han quedado dormidos. Y entonces les dice: ya no importa, sigan durmiendo, descansen, porque ya el tiempo ha llegado. Y se refería Jesús a justamente el tema que vamos a tocar en este momento, que es el arresto de Jesús, cuando Judas viene guiando esta turba de soldados, de gente enviada por el sumo sacerdote para tomar preso a Jesús. Y vamos a empezar, antes que nada, hablando acerca del traidor, Judas. Judas es un nombre derivado de una de las tribus de Israel, de Judá. El nombre de Judas, como les digo, se deriva de la tribu de Judá y significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Qué interesante. El nombre de Judas es agradezco a Dios o reconozco a Dios. Qué triste, qué lástima que ese nombre, que significa agradezco a Dios o reconozco a Dios, ahora sea símbolo de traición y de vergüenza. Yo estaba pensando en esto y estaba para reflexionar. Ojalá vivamos de tal manera que cuando la gente recuerde nuestro nombre, dé gracias a Dios por nuestras vidas. Ojalá que vivamos con el Señor de tal manera que nuestros hijos den gracias a Dios por nuestras vidas. Que nuestras esposas, que nuestros esposos puedan dar gracias a Dios al recordar nuestras vidas. Bueno, seguimos adelante, porque el nombre de Judas Iscariote, el nombre Iscariote no es un apellido. No es que Judas se llamaba nombre personal Judas y que su apellido era Iscariote. No, Iscariote es un sobrenombre. Iscariote es un apodo. ¿De dónde viene eso? El nombre Iscariote generalmente se considera que deriva del hebreo Iskeriot. Iskeriot, que significa hombre de Keriot, una ciudad cerca de Hebrón, cerca de la ciudad de Judá. Entonces, es muy probable que el nombre Iscariote haya significado que Judas había nacido en una ciudad llamada Keriot, y por eso le decían
el hombre de Queriot. Pero otros consideran que Iscariote proviene de la palabra Ishka, que significa hombre de puñal, asesino o traidor. Claro, los apóstoles escribieron en los evangelios tiempo después que Jesús murió. Es decir, ellos cuando escribieron los evangelios ya sabían que Judas había traicionado al Señor. Y entonces la segunda posibilidad es que le hayan puesto este sobrenombre para diferenciarlo del otro Judas que era de los apóstoles, llamado Judas Tadeo. Entonces, para diferenciar a Judas Tadeo de este Judas, le pusieron como sobrenombre Judas el traidor, Judas el asesino, Judas el hombre del puñal. Es una segunda interpretación. O sea, la primera sería que nació en Queriot, hombre de Queriot. La segunda sería el hombre del puñal, el asesino, el traidor, de la palabra Ishka. La tercera, que también es posible, creen que el término Iscariote se deriva de un término hebreo que significa bolsa de cuero. Bolsa de cuero. Y Judas era el tesorero de los apóstoles. Él llevaba consigo la bolsa. Recuerden ustedes que ese es un pasaje cuando María derrama el perfume en los pies del Señor, se menciona ahí que Judas era el tesorero del grupo, era el portador de la bolsa de cuero. Y esto nos hace pensar, ¿no es cierto? ¿Para qué Jesús necesitaba un tesorero o un portador de la bolsa? Y es que muchas veces cometemos un gran error que generalmente no lo hacemos en otras áreas de nuestra vida, porque en otras áreas de nuestra vida tenemos muy en claro que si yo voy al supermercado, entonces tengo que llevar dinero porque nadie me va a regalar comida. Si llamo a un abogado, sé que me va a mandar una factura por la consulta. Si llamo a un médico, si llamo a un electricista, todos ellos tienen un costo, pero por alguna razón misteriosa, solamente en temas espirituales creemos que las cosas funcionan milagrosamente, ¿no es cierto? Es decir, que cuando pensamos en Jesús y en sus apóstoles, olvidamos que ellos viajaban, que no podían estar durmiendo en las calles, que probablemente se hospedaban en algunos albergues, en algunos hospedajes, que tenían que comer, tenían que ir a comprar comida, y que Jesús no es que llegaba a un pueblo y los restaurantes le decían, toma la comida gratis. Jesús recién está empezando su ministerio. Y entonces muchas veces necesitaban dinero para comprar comida para el camino. Y entonces mucha gente, al conocer a Jesús, especialmente aquellos que habían sido sanados de alguna enfermedad, muchos de ellos en agradecimiento le daban a Jesús o víveres para el camino o le daban ofrendas para sus gastos. Y entonces era Judas el que llevaba la bolsa. Esto nos hace pensar en este pensamiento que debemos grabar en nuestra memoria. El Evangelio es por gracia, pero no es gratis. Siempre alguien tiene que asumir los costos de la predicación del Evangelio. Si yo no quiero hacerlo, otro tendrá que hacerlo. Es decir, la predicación del Evangelio tiene un costo porque las personas involucradas tienen que mantenerse, vivir, etc. Entonces, en el nombre de Judas también era la posibilidad de que Iscariote signifique la bolsa de cuero, porque era el tesorero que llevaba las ofrendas para cubrir los gastos de Jesús y de sus apóstoles. Tres posibilidades para el sobrenombre de Iscariote. Ahora, Judas es el traidor. Eso está claro. La pregunta es, ¿cuándo comienza el engendrar en su corazón la traición? ¿Cuándo es que Judas
empieza a engendrar esta traición. Porque la traición no es un proceso de la noche a la mañana. La traición es al igual que todo pecado, es un proceso. El pasaje que más me gusta a mí es el de Santiago, el capítulo 1, versículos 13 al 15, que nos relata cómo es el proceso en esto del pecado, que lo mismo se aplica al proceso de traición que Judas experimentó. Santiago 1, 13 al 15 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, o sea, la palabra es arrastrado, y seducido, es decir, cuando te inducen a hacer algo, cuando te impulsan a caer, cuando te atrapan inclusive, ¿no? Interesante. Entonces el primer paso en el pecado y en la traición de Judas es que su propia concupiscencia lo atrapó, lo arrastró, lo sedujo. En el caso de Judas, su codicia, su ambición, ¿no? Y en el caso de nosotros pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser la lujuria, el adulterio, la mentira, cualquiera de estas cosas es el primer paso en que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es arrastrado, es seducido, es inducido, es atrapado por tu propia concupiscencia. El segundo paso es, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, porque el proceso empieza en tu corazón, pero tú lo puedes rechazar. Tú puedes rechazar el pecado que brota de tu propia concupiscencia. Tú lo puedes rechazar, pero si no lo rechazas, entonces llega un momento, dice que ha concebido, que el pecado ha concebido, y que significa que quedas encinta, quedas embarazado, quedas preso, o también significa quedas arrestado. Es decir, primero se brota esta concupiscencia en tu corazón, pero tú le das rienda suelta, entonces va avanzando, y de repente te sientes ya atrapado, te sientes embarazado del pecado. Y entonces en ese momento, dice el texto, después que ha concebido, da a luz el pecado. Recién entonces da a luz el pecado. Y el tercer paso es que, y el pecado siendo consumado, siendo ejecutado, siendo cumplido, entonces trae la muerte. Esta es la enseñanza sobre cómo el corazón engendra no solamente traición, sino pecado. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo mismo pasa con todos los seres humanos. Es decir, nadie peca en forma abrupta, sino muchas veces el pecado tiene un proceso de concepción, tiene un proceso en que va ganando tu corazón, y recién después es que el pecado da a luz la muerte. ¿Qué pasó con Judas? ¿Cómo empezó el proceso en Judas? Dice en Juan capítulo 12, versículos 13 al 6, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
¿Mm? Cuando Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parecería que era un hombre justo, ¿no? Parecería que era un hombre con una clara tendencia social, humanista, humanitaria, vamos a decir así. El frasco que María derrama de perfume de nardo puro era de, dice acá, 1 libra. Estamos hablando de casi 1 kilo, casi medio kilo, 480 gramos más o menos. Una botella hoy en día de unos 480 mililitros de nardo puro, porque todavía hay hoy en día, cuesta aproximadamente entre 1.500 y 3.000 dólares. Imagínense lo que María estaba sacrificando para honrar al Señor. Un perfume de 3.000 dólares. El mismo Judas dice 300 denarios, que vienen a ser 300 días laborales, 300 jornales, ¿no? A Judas le molesta, delante de sus ojos, no que se derrame ese perfume en los pies del Señor. No es que le molesta que se está perdiendo dinero que podría ayudar, con eso se podría ayudar a los pobres. Lo que le molesta a Judas es que se le está escapando la posibilidad de ganarse alguito, robándose algo, si se vendiera ese perfume. Entonces le molesta que no le hayan dicho, anda Judas, vende este perfume y da el dinero a los pobres, porque a la hora de venderlo, probablemente se habría robado una parte de la venta. Y lo que está batallando en el corazón de Judas es obviamente la codicia. La codicia, el robo, la ambición. El acto de María es un acto de sacrificio. Es un acto de honra, es un acto de agradecimiento, porque Jesús le ha devuelto a su hermano muerto, Lázaro. ¿Qué diferencia de actitud entre Judas y María? María para el Señor está dispuesta a sacrificarse, está dispuesta a dar sin reparo, porque con eso honra y agradece al Señor. En cambio, Judas está pensando egoístamente en cómo poder robarse algo. ¿Qué diferencia de actitud? Allí empezó el pecado a meterse en el corazón de Judas. Y entonces, después de esta situación, entonces ocurre lo siguiente. En Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El pecado de traición, impulsado por la codicia y la ambición, ya tomaron preso al corazón de Judas. En el versículo 3, Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas. Y Juan, capítulo 13, versículo 1 a 2, en el versículo 2, especialmente en el versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Cuando cenaban, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es decir, ya la traición, el pecado, ya tomó control, ya embarazó
ya tomó presa al alma de Judas. Jesús le va a dar una oportunidad a Judas. Y la oportunidad está en Mateo capítulo 26, versículo 24 al 25. Mateo 26, versículo 24 al 25. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Jesús le está dando una última oportunidad a Judas para que Judas se arrepienta. Jesús está en la última cena con sus discípulos y les está diciendo que uno de ellos le va a entregar, ¿no? Entonces todo el mundo comenzó a preguntarle, Señor, ¿quién será? Jesús agarra y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y Judas está escuchando. Y entonces respondiendo Jesús, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Es decir, Jesús le está diciendo a Judas que él lo va a traicionar. Judas en ese momento tenía que haberse arrepentido. Judas tenía que haberle dicho, Señor, perdóname. Es cierto, he hablado con el sumo sacerdote. Me han dado estas 30 piezas de plata. Perdóname. Voy a devolver estas 30 piezas de plata, pero no te voy a traicionar. Jesús le está diciendo a Judas, tú me vas a traicionar. Pero ya el corazón de Judas había sido esclavizado, apresado del pecado, de la traición. Ya el corazón de Judas ha quedado embarazado de la maldad. Y entonces dice el texto, ¿no?, que Jesús está hablando y cuando los discípulos le preguntan, ¿quién es el que te va a traicionar, Señor? En el Evangelio de Juan nos lo ponen de esta manera. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero ¿a quién le das tú un pan remojado en el estofadito, en la carne? No, que era la costumbre. La gente comía las carnes con pan. Remojaban el pan en la salsita y comían. Y Jesús remoja su pan y se lo da en la boca a Judas. Y eso significa, Judas, es una muestra de confianza. Mira, te tengo tanta confianza, te tengo tanta amistad. Judas, estás traicionando a un amigo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y fue así como el corazón de Judas quedó esclavizado al pecado de la traición. Quedó atado, quedó embarazado de la maldad. ¿Cuál fue el precio de la traición? Mateo 26, 14 nos dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, que esto equivale a 120 denarios. Una pieza de plata equivalía a 4 días de trabajo, 4 jornales. Por tanto, 30 piezas de plata equivalía a 120 días laborales. Estamos hablando de unos 4 meses de sueldo. Eso fue lo que le ofrecieron, 4 meses de sueldo. Y esto nos muestra cómo el dinero puede nublarte la vista. Y hay un pasaje que dice en 1 Timoteo 6, versículos 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, el amor al dinero, el querer enriquecerse, muchas veces te hace caer en tentación y lazo, codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Y entonces Judas ha caído en esto. Y por 120 denarios, que son el equivalente a 30 piezas de plata, Judas acaba de vender su eternidad. Judas acaba de vender su eternidad. Y ahora sí vamos a entrar directamente al arresto en sí. Arrestan a Jesús y lo llevan como un preso común. Este pasaje se estudia en los 4 evangelios. Los 4 evangelios lo mencionan. En Juan capítulo 18, versículos 1 al 2. En Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56. En Marcos capítulo 14, versículo 43 al 50. Y en Lucas capítulo 22, versículo 47 al 53, para los que están tomando nota y para los que quieren leer estos pasajes posteriormente. En este caso, en el arresto de Jesús, hay 3 situaciones que tenemos que analizar. La primera es el encuentro entre Jesús y Judas. La segunda es el encuentro entre Jesús y los soldados. Y la tercera, cuando le cortan la oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco. Son 3 situaciones antes que los soldados lo tomen preso y se lo lleven a donde Caifás, que era el sumo sacerdote, y su suegro, Anás. Entonces vamos a estudiar estas 3 situaciones. En primero, el encuentro entre Judas y Jesús. El Evangelio de Juan casi ni menciona nada, solamente dice que Judas estaba junto con los soldados. Nada más. Pero en el Evangelio de Mateo sí se nos dice algo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 50, dice: mientras todavía hablaba, está hablando de Jesús en el Getsemaní, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaren, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús estuvo con sus discípulos orando en el huerto de Getsemaní. Y dice el texto, literalmente, que durante la reunión que Jesús tuvo con sus apóstoles en la última cena, en cierto momento le dice a Judas que Judas lo va a traicionar. Judas en ese momento sale de la reunión, sale de la última cena y va a preparar su traición, va a organizar al grupo de soldados y delincuentes que van a venir a tomar preso a Jesús. Entonces Judas salió de la última cena para ir a arreglar su fechoría, ir a arreglar su gente que lo va a acompañar para la traición. Y cuando están solos, cuando ya los discípulos están con Cristo, sin Judas, Jesús le dice esto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús les está diciendo a ellos que ellos son sus amigos, sus amigos. El término que usa Jesús acá es philoi, philoi, que significa persona de confianza a quien se le tiene cariño, a quien se le considera como una persona cercana. Philoi. Pero cuando Judas viene a darle el beso hipócrita a Cristo, Jesús le dice, lo llama amigo. ¿A qué vienes? Le pregunta. Amigo, ¿a qué vienes? Y la pregunta es ¿por qué Jesús le dice amigo a Judas? Y en el término, cuando Jesús le llama amigo a Judas, no utiliza la palabra philoi, que significa una persona de confianza a quien se le tiene cariño o a quien se le considera cercano. Utiliza la palabra etairos. Cuando Jesús habla con Judas y le dice amigo, le dice etairos, que significa asociado, una persona que se une a otras para alguna actividad, pero nunca llegan al nivel de amigo. Muchas veces en el trabajo tenemos gente que conocemos, gente con la que laboramos, gente con la que tenemos una serie de tareas y responsabilidades, pero ellos son nuestros etairos. Son gente con la que trabajamos, pero no son nuestros amigos. Y es interesante que Jesús usa el término etairos para hablar de Judas. Amigo, etairos, ¿a qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿No? ¿Vienes a traicionarme? Mientras que a sus discípulos le llamó philoi, amigos que tienen mi corazón. Y si Jesús estuviera con nosotros, te pregunto, ¿cómo te llamaría? ¿Jesús te llamaría philoi, amigo de mi corazón? ¿Te tengo confianza y cariño? ¿Te considero una persona cercana? ¿O te diría etairos, alguien que está simplemente asociado, ¿no? Alguien que se asocia para un fin específico, alguien que viene a la iglesia de visita, alguien que no está tan involucrado en las cosas de Dios, sino es alguien, un participante más? ¿Cómo te llamarían? Entonces, en el caso de Mateo, Jesús le hace esta pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Pero en el Evangelio de Lucas, dice así, Lucas 22, versículo 47 al 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué fuerte. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué escena más triste, ¿no? Entregar a un amigo con un beso. Un beso falso, un beso hipócrita. Y es interesante porque Jesús utiliza el término Hijo del Hombre. Ya lo he explicado antes, la palabra hijo significa que tiene la misma esencia. Cuando Jesús dijo que él era hijo de Dios, estaba diciendo que tenía la esencia divina. Y por eso los sacerdotes dijeron, al decir que es hijo de Dios, se hace igual a Dios. Entonces por eso tenemos que matarlo, porque este es un hereje, porque este dice que tiene la esencia divina. Y cuando Jesús dice hijo de hombre, está diciendo que él tiene la esencia humana, que él es 100% Dios, pero 100% hombre. Le está diciendo a Judas, Judas, yo he venido a esta tierra, me he engendrado en esta tierra, me he encarnado en un cuerpo humano, porque tengo que morir en la cruz. Por eso me llamo el Hijo del Hombre, y tú me entregas con un beso. ¡Fua! ¡Qué fuerte! Entonces, en el arresto de Jesús, lo primero fue
su encuentro con Judas. La segunda cosa que va a ocurrir es el encuentro con los soldados, que vale la pena mencionar también. Jesús confronta a los soldados. Dice Juan capítulo 18, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Son los soldados que han venido a apresarlo. Y Jesús se adelanta, un poco para proteger a sus discípulos también. Jesús se adelanta, le sale al encuentro y le dice, ¿a quién buscáis? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús, con el fin de proteger a sus discípulos, se adelanta un poco, ¿no? Le sale al encuentro a los soldados. Y los soldados le preguntan, están buscando a un tal Jesús Nazareno. Y Jesús contesta, yo soy. Esto lo hemos visto antes, porque la palabra yo soy es del tetragramatón, que es el nombre de Dios, que escrito en nuestro abecedario es JHBH, JHBH, y que podemos pronunciar de dos maneras diferentes. Yahvé, si le ponemos una A y una E, o Jehová, si le ponemos E o A. Entonces, de esa manera se compone la palabra de Jehová, el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué impresionante. Porque cuando los soldados lo confrontan a Jesús, Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Ellos dicen a Jesús el Nazareno. Y Jesús va a pronunciar el nombre de Dios. Yo soy. Y dice que los soldados, ¿qué pasó? Retrocedieron a tierra y cayeron. Porque yo me imagino que Jesús está utilizando esa voz que viene del cielo mismo, ¿no? Con esa autoridad que viene del Padre. ¿A quién buscan ustedes? A Jesús Nazareno. Yo soy. Utilizando la energía que utilizó el mismo Dios cuando habló con Moisés. Los discípulos retroceden y caen a tierra. Entonces, en ese momento, ocurre la tercera cosa. Jesús ya se encontró con Judas, ya confrontó a los sacerdotes, a los soldados, pero ahora Pedro, el vehemente Pedro, saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. El texto dice en Juan 18, versículos 8 al 11, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. En este caso, Pedro, vehemente, en una forma de defender a Jesús, saca su espada y le rebana la oreja al siervo del sumo sacerdote. El texto nos dice que se llamaba Malco, con L, Malco, ¿no? Y entonces Jesús viene y lo reprende a Pedro. Primero le dice, mete tu espada en la vaina. Y miren lo que dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado,
no la he de beber. Queridos hermanos, esta frase de Jesús es tremenda. A veces tenemos que decirla. Cuando todos esperamos que nuestras vidas sean prósperas, sanas, y que lleguemos a la vejez en buena salud, y que cuando partamos a la presencia de Dios sea algo abrupto, rápido, que no nos demos cuenta. Pero el texto bíblico nos dice que a veces las cosas no son como esperamos. Y en este caso, la frase de Jesús, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Nosotros mismos, hermanos, a veces nos tocan enfermedades que no quisiéramos. Fallecen familiares que no quisiéramos. Perdemos trabajo que no quisiéramos. Y cuando la gente nos pregunta, deberíamos contestar, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Si a mí me tocó el cáncer, si a mí me tocó la leucemia, si a mí me tocó el accidente para quedar paralítico, si a mí me tocó la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro sacó su espada para rebanarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. En Mateo 26 nos dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada, ese Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, a Malco, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. Todos los que tomen espada, a espada morirán. Otra enseñanza de Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él nos daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, ¿acaso Jesús no podría orar al Padre y le mandaría ángeles para que lo protejan? Claro que sí. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Porque Él había venido a morir en la cruz. Entonces no podía hacer nada para impedirlo. Entonces, oponerse a la muerte en la cruz era oponerse al plan de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, vuelve tu espada a su lugar. ¿Por qué? Porque si tú piensas, yo podría hacer que vengan ángeles a defenderme. La Biblia dice que un ángel en un solo día mató miles. Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras entonces? ¿Eh? Y Lucas dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús sana la oreja del siervo. Ahora imaginemos la escena. Pedro saca su espada, le rebana la oreja, comienza a salir la sangre a borbotones de este siervo Malco, siervo del sumo sacerdote. Probablemente su oreja está tirada en el piso y entonces Jesús se voltea, ese Jesús al que él ha venido a apresar. O sea, Malco ha venido con palos y piedras para apresar a ese Jesús. Y ese Jesús se agacha, agarra su oreja, se la vuelve a poner en su lugar y lo sana. O sea, imagínense el milagro, imagínense el shock en el que está Malco. Yo he venido para agarrar a este hombre y este hombre acaba de sanarme la oreja. Me rebanaron la oreja con una espada y este me la acaba de pegar sin nada. Malco debe haber vivido un shock emocional, diciéndose a sí mismo, pero ¿qué hago yo aquí apresando a este buen hombre? ¿Cómo voy a llevarlo preso si me acaba de sanar? ¿No? Interesante, ¿no? Jesús se opone a la violencia que Pedro quiere ejercer. Por último, en Lucas capítulo 2 nos dice, Jesús es apresado.
Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. A veces las tinieblas ganan. Proféticamente, las tinieblas van a avanzar en los últimos tiempos. El mundo se está degenerando cada vez más. Y Jesús les dice: esta es vuestra hora. Estos son sus 15 minutos. A los que están a favor del aborto y están sacando leyes en todos los países para seguir asesinando infantes no nacidos: este es tu tiempo, esta es tu hora, en la hora de la potestad de las tinieblas. A la comunidad LGTBI, QRHJP y todas las letras que se están aumentando, y ustedes están presionando para que todo el mundo acepte todas esas degeneraciones, pues bien, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero no se olviden, están en su cuarto de hora hasta que el tiempo se acabe y venga el tiempo del juicio de Dios. Entonces vendrá el juicio de Dios. Terminamos leyendo Juan capítulo 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre solo muriese por el pueblo. Y es así como Jesús es arrestado y llevado preso a donde Caifás y Anás. La próxima semana vamos a continuar. ¿Qué pasó? Porque esta es la noche previa. Ahora lo van a llevar a Jesús al patio de la casa de Caifás, donde Jesús va a pasar toda la noche y donde Pedro y Juan van a estar presentes viendo cómo sufre y sin hacer nada, porque la vida de ellos también estaba en peligro. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga con lo que hemos estudiado el día de hoy. Señor, gracias por esta noche y por esta palabra. Haz que esta palabra llegue al corazón de los que necesitan escucharla. Nosotros te bendecimos porque nos has alimentado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.